Casualizar. Los 11 pasos de la magia. De José Luis Parise. Paso 9. La magia de concluir. ¿Estoy en condiciones de alcanzar eso que tanto deseo? Llega el tiempo tan ansiado. Tenemos ante nuestra vista el tramo final del camino que nos conduce a nuestro resultado. Está a un paso de existir eso que tanto deseamos y venimos forjando desde el inicio mismo. Y el tramo del camino que nos falta recorrer, de un momento a otro estará bajo nuestros ansiosos y doloridos pasos. Entonces, es tiempo de un examen final. Exactamente igual que cuando estamos muy cerca de pasar de año en el sistema escolar, deberemos poner entonces a prueba que aprendimos en todo lo recorrido. Solo así podremos estar a la altura de la gran realización. Aplicación. Todo lo recorrido nos ha enseñado secretos del universo que nos estaban absolutamente ocultos. Y si hemos logrado llegar hasta aquí, es porque muchos obstáculos han sido sorteados. Y gracias a haber aprendido a escuchar, ahora podemos develar hasta cuestiones como esa. Si sortear es someter algo a la suerte y al mismo tiempo es atravesar obstáculos, la suerte favorece a quien sortea obstáculos. Exactamente como lo ha enseñado el método, seguir dirigiéndose hacia lo que queremos es innegociable, y eso es lo que casualiza al universo a nuestro favor. Y si hemos aprendido a sortear tantos obstáculos que antes nos hubieran detenido o desviado, no tendremos inconvenientes entonces en vernoslas de nuevo con todos y cada uno de ellos. Y ni detenernos ni desviarnos, sino simplemente seguir avanzando, será nuestra confirmación de que cuando eso se presenta, ya no tiene poder sobre nosotros. En este paso, todas las esfinges saldrán a nuestro paso nuevamente. Uno a uno, los obstáculos que hemos debido enfrentar y vencer se presentarán otra vez. Pero ahora, la gran diferencia está en que el desafío es lograr no atenderlos. Si tenemos la idea de estar seguros de que ya los hemos vencido, pero cuando aparecen otra vez tenemos que presentarles combate, entonces no estamos tan seguros y por lo tanto no es tan claro que los hayamos vencido. Deberemos, en ese caso, rebotar una y otra vez contra eso hasta liberarnos de necesitar enfrentarlo. Cuando éramos niños, hemos tenido, algún día, que cruzar una bocacalle solos por primera vez. Todos los desafíos se presentaron, nos pusimos tensos, tuvimos miedo, se apoderó de nosotros la inseguridad acerca de si podríamos lograrlo o moriríamos antes de llegar al otro lado, prestamos extremada atención, miramos muy cuidadosamente a ambos lados, y no nos relajamos hasta llegar al otro extremo del cruce. Ahora, con todo lo aprendido y automatizado gracias a lo que alguna vez fue un desafío, llegamos a la esquina y simplemente, seguimos caminando. Eso demuestra que crecimos. Si cuando se presenta ese mismo obstáculo que solo unos pasos atrás nos dominaba, desviaba o detenía, ahora simplemente seguimos caminando. Entonces sí, lo hemos vencido. Ilustración. El hombre vulgar fracasa en vísperas del triunfo. Si cuidas el final tanto como el principio, no fracasarás. Lao Tse, Tao Te Ching. Ahí tienes la tierra que juré dar. Te la hago ver con tus ojos, pero no entrarás en ella. Deuteronomio 34,4. Cerca de la cima, es a donde más distracciones, deserciones, contratiempos y accidentes se producen. ¿Por qué? Por el mismo motivo que constituye el riesgo más peligroso de este paso. Lo que ya habíamos enfrentado y vencido al dirigirnos hacia nuestra tierra prometida, no aparecerá necesariamente bajo la imagen que lo conocemos, y tampoco asociado directamente en su forma respecto de eso que queremos alcanzar, sino que podrá presentarse en cualquier otra forma y especialmente, en cualquier otra área de nuestra vida, no donde lo esperábamos, y tal vez donde menos lo esperábamos, donde menos hubiéramos supuesto, y donde menos nos gustaría encontrarlo. Alejandro Magno, luego de derrotar a los ejércitos más poderosos de la Tierra, con verdaderas artes de magia, que van mucho más allá de su extremada astucia militar, fue vencido, de acuerdo al mito que sobre él se construyó, por un mosquito de la tierra del enemigo. Sencillamente, no estaba atento a que ese enemigo podía presentarse en esa área. Lo examinado es si hemos filtrado en realidad de nuestras vidas a ese obstáculo, no si solo podemos no detenernos ante eso según el área en que se presente,
y de hecho, podemos dar por seguro que la esfinge tendrá la astucia de elegir precisamente el área donde menos desearíamos que se presente. Si durante todo el ascenso, ningún dolor y ninguna herida lograron vencernos, ahora la herida puede presentarse en nuestro compañero de viaje, que tal vez no pueda llegar a la cima, y pondrá así a prueba hasta donde realmente deseamos alcanzar la meta. Tal vez hasta parte del exceso de equipaje que tengo que aprender a dejar, podría consistir en algunos de esos compañeros que llegaron conmigo hasta ahí, pero ahora se dan por vencidos. Es entonces cuando el guerrero es puesto realmente a prueba en su ética, en sus convicciones, en la firmeza de su deseo y en el orden que en las prioridades de su vida tiene el resultado que quiere alcanzar. Es entonces cuando el mercader deberá aparecer en toda su magnitud para negociar, sin instalar desarmonías que polarizarían hacia eso mismo afuera, con los caídos y los demás que se ponen del lado de la esfinge, es decir, de no continuar. Es entonces cuando el sacerdote tendrá que recurrir a sus más elevadas invocaciones para casualizar un tramo del camino en el que, sencillamente, no puede fallar. Entonces, el mago tendrá que ampliar más aún su universo. Tendrá que recurrir a sistemas que solo en este momento, y si decide seguir avanzando, se le harán necesarios. Recordará que aprendió que todo sistema es un mito, y decidirá apoyarse en el que, concreta y prácticamente, le sea más útil para su resultado. Si los mitos de andinismo, como aquí los hemos utilizado en varias oportunidades, son los que se le han presentado, deberá incluirse a tiempo en el universo, enseñanzas que advierten que subir es difícil pero bajar es peligroso, y quien no llega a la cima es quien mayores riesgos tiene de caer en el descenso. Si el mito es científico, el sistema del médico le enseñará que el buen cirujano, el que de verdad se pone del lado de la vida, es el que sigue hasta el final la operación, aun si eso causa dolor en el herido, pues está en una situación de emergencia donde se acabó la anestesia. Si se trata de mitos marciales, se impregnará de la realidad que muestra que toda guerra se pierde irremediablemente, si cada soldado deja de combatir para asistir a su amigo herido. Y tal vez, ¿por qué no?, serán los mismos mitos de la magia los que le muestren que ningún iniciado se detuvo ante el dolor de quienes no entendían su gran obra. Ni aun con María desgarrada de dolor al pie de la cruz, Cristo pidió se lo liberara de lo que entendía, era a dónde debía dirigirse. Ni aun con todo el lamento de Yasodhara embarazada de él, y la ira del padre que lo mandó detener por sus guardias para que lo hagan retornar y asuma el lugar que le habían asignado como príncipe heredero, Siddhartha Gautama detuvo el viaje que emprendía y que lo llevó a ser el Buda. Si impregnado de todo eso, hay quien decide que lo mejor para él, para el universo que fundará luego de esa decisión, y hasta para su compañero caído, es no detenerse y llegar al resultado del viaje emprendido. Entonces, sencillamente, el universo sabrá que puede contar con él, como mago. Y la magia abrirá sus puertas. Síntesis. Nos encontramos a un solo paso del resultado, con un único escollo por vencer, consistente en una pared de 90 grados, que si logramos escalar, nos hará desembocar en la anhelada cima. Estamos ante el desafío máximo, el más peligroso de todo el viaje, el que solo los héroes no rehúsan, y por eso se transforman en héroes. Deberemos usar todo lo aprendido y tenemos la última oportunidad de aprender lo que aún no aprendimos. Será condición dejar todo exceso de equipaje que aún carguemos, pues el tramo que nos aguarda exigirá dedicarle hasta nuestras últimas fuerzas y recursos. Cualquier cuestión entonces que nos distraiga del gran objetivo deberá, sencillamente, no ser atendida. Pues nos esperan las esfinges que nos tomarán el examen final más difícil. Con amabilidad inexorable, nos pondrán ante eso que en su momento logró debilitarnos o desviarnos. Y si efectivamente ya lo hemos superado, lo sabremos porque ahora, sencillamente, ya no necesitaremos enfrentarlo para continuar avanzando. Entonces sí, entre nosotros y nuestro resultado, solo queda la magia. Paso 10. La magia de la magia. ¿Qué hice para llegar? El viaje llega a destino. Las fuerzas me han asistido. ¿Qué realicé en lo que realicé? Ahora, el universo sabe que puede contar conmigo. Ética e innegociablemente. Hago lo que digo, y nada logra desviarme de eso. Entonces las fuerzas universales pueden tener en cuenta lo que digo que haré,
y asistirme para lograrlo. El viaje llega a su destino, pero no a su fin. Llegar a la tierra prometida no es sinónimo de haberla conquistado. Cuando el viaje por fin llegó a destino, el paso 10 recién se inicia. Desembarcar en el puerto que parecía imposible alcanzar, pero ser rechazados en cuanto damos unos pocos pasos en la nueva tierra, transformaría en inútil haber llegado hasta ahí. Al llegar ante lo que tanto se buscó, suele tenerse la certeza de estar cerrando lo que tanto tiempo atrás se había abierto. La sensación es comparable a estar concluyendo el capítulo final de un libro. Certezas y sensaciones perfectamente lógicas y comprensibles, y que por ser tan fácilmente aceptables, constituyen una peligrosísima trampa en la que se hará muy difícil no caer, pero de la que más difícil aún será salir si nos atrapa. Tan difícil, que en cuanto las investigaciones le comenzaban a permitir alcanzar verdaderos logros en sus casos, el mismísimo Freud se vio obligado a advertir, en un artículo de 1916, sobre los que fracasan al triunfar, pues su trabajo clínico le mostraba claramente que el éxito es tan difícil de alcanzar, como difícil es soportarlo cuando se lo alcanzó. Aplicación. Sobran los exponentes que en la cima de su gran logro de pronto se enferman, tienen un accidente, caen trágicamente en adicciones que cada vez los atrapan más, o simplemente de pronto cometen un error en sus decisiones, el cual se traduce en la pérdida de todo lo alcanzado. ¿Qué falló? Como el paso 9 nos lo advierte, solo llega a ese resultado que únicamente puede alcanzarse con la participación de las fuerzas sutiles del universo, quien en el recorrido ha filtrado todo eso que desde lo interno lo separaba de eso. Bien, hemos llegado a destino gracias a lo que se logró filtrar. ¿Qué sucede con lo que no se filtró? Todo eso que quedó como sedimento impuro, ahora lógicamente tenderá a instalarse en el nuevo lugar al que se logró llegar. Alguien va al médico porque está excedido de peso y cuando quiere hacer gimnasia un fuerte dolor en sus rodillas le impide hacerlo. El tratamiento médico detecta una lesión que origina el dolor, la cual finalmente logra ser filtrada. Ahora puedes hacer gimnasia, llegar al peso ideal y disfrutar de un cuerpo que estaba más allá del que podía antes alcanzar de ese recorrido. Pero si esa inflamación que se logró filtrar, desde donde estaba originada consistía en un creciente proceso artrítico ocasionado por un tumor que no ha sido filtrado, aunque ahora pueda, efectivamente, salir a correr todos los días, con cada paso que dé, el desgaste entre sus articulaciones las destrozará cada vez más, y el problema no filtrado invadirá lo alcanzado. Habrá fracasado precisamente ahí a donde había triunfado. Se ha conseguido llegar a la tierra prometida donde llevar una vida próspera, luego de decidir dejar atrás las tierras que, al menos respecto de nuestro resultado, eran estériles. La tierra ahora está virgen, pero el viaje de nada sirve si no es para sembrarla y cosechar lo que recién entonces nos permitirá tener una vida mejor. Solo con esas condiciones alcanzadas el propósito del viaje se realizará y por lo tanto, el mismo habrá concluido. Claro que, si las enfermedades que secaban los cultivos en la tierra de procedencia no han sido filtradas, y los gérmenes, bacterias y hongos son transportados en el barco, en los alimentos y en las personas, la tierra nueva pronto será vieja. Y el viaje solo habrá servido para extender hacia más lugares eso que, precisamente, quería dejarse atrás. ¿Qué hacer? Para responder a esa pregunta, es que existe el paso 10, el cual, como todos los otros pasos, debe ser recorrido y no solo alcanzado. Y para eso el paso 10 respectivamente, aporta su truco, que será clave. Jamás debe suponerse la llegada a destino como el capítulo final que concluye la obra, sino como el primer capítulo de la obra siguiente. No se ha terminado de escribir. Se ha conseguido una página en blanco en la que, por fin, escribir. Página que ha logrado ser filtrada de todas las manchas y escrituras previas que impedían escribir, y a donde ahora puede plasmarse la gran obra. Si bien esto puede resultar extraño, es en realidad tan importante. Que se trata del proceso mismo en el que se apoya toda la historia de la humanidad. En efecto, el hombre ingresa en la historia, es decir, atraviesa la prehistoria, cuando comienza a dejar registros escritos, y para realizarlos, tuvo que recurrir al proceso del palimpsesto, consistente en lograr que un papiro, o una tablilla que había sido usada, quede purificada de sus inscripciones previas para ser utilizada nuevamente. Claro que, si al comenzar a escribir en la radiante página pura y blanca que se ha logrado,
No se ha detectado que la pluma con la que veníamos escribiendo es lo que pierde tinta y mancha al papel, a los pocos renglones. El problema que permanecía oculto y no ha sido filtrado, se reinstalará, arruinando lo logrado e impidiendo seguir con la escritura. La etapa que se abre con la llegada al paso 10 exige estar tan atentos como lo hemos estado durante todo el viaje que nos llevó hasta ahí. ¿Atentos a qué? ¿A qué dejamos y qué no dejamos entrar a esa nueva tierra? Para que, precisamente, sea nueva. Durante el viaje, ¿quién tenía esa función de custodia? ¿Quién cuidaba celosamente las puertas para cerrar el paso? ¿Quién nos obligaba a elevar nuestro nivel de atención y presencia porque sabíamos que en cuanto nos descuidáramos, encarnaría, amplificaría y nos enfrentaría a eso que precisamente debíamos estar atentos a no dejar entrar en nosotros? Es todo un claro y conmensurable índice de verdadero progreso, si sin dudar se ha logrado ver por sí mismo que, obviamente, hablamos de la Esfinge. Hemos aprendido durante el viaje a desarrollar la suficiente presencia como para estar atentos, y detectar las esfinges que nos trataron de impedir pasar. Hemos llegado, ya no hay esfinges que nos impidan cada paso. Pero si gracias a las esfinges, hemos logrado tal nivel de atención y presencia, ya estamos en condiciones de ver en eso, justo en eso que creíamos un enemigo, a nuestro gran aliado, encubierto tras el disfraz de temible enemigo. El más confiable de los aliados, el que no nos perdonará un solo descuido, pues una y otra vez, y todas las veces, tratará de aprovecharse de cada cuestión que nos permanezca oculta. Tan confiable, exacto, exigente y hasta despiadado, que en realidad es más aún que un aliado, es un verdadero maestro. Exactamente eso es lo que muestran los mitos sobre iniciación. La esfinge es un maestro disfrazado de enemigo, que al mismo tiempo que nos hace una zancadilla, nos empuja a caminar. Y caer o caminar depende exclusivamente de qué hagamos ante eso, y ante eso. La esfinge encarna al rival, pero juega de nuestro lado. Tanto, que ahora que aprendimos a reconocerla debajo de sus disfraces mitológicos, la vemos tan cercana, que podemos encarnar eso nosotros mismos. Ahora es función de quien llegó al nuevo lugar, custodiar la puerta y filtrar que ingresa y que no. Es quien llegó a ese nuevo lugar, quien debe transformarse en el custodio que le cierra el paso y le impide avanzar a eso que, de lograr ingresar, instalaría lo peor del ciclo anterior y transformaría en inútil el viaje realizado. ¿Y si la esfinge es un maestro disfrazado? Y ahora quien llega encarnará a la esfinge. Algo más ha sucedido. La magia del viaje nos ha transformado en maestros. Y muchísimo más importante, exacto y elevado aún, el viaje nos ha transformado en nuestros propios maestros. La esfinge, aliado, maestro que ahora está en quien llega, al mismo tiempo que mantendrá pura la tierra nueva que ya es una realidad, le estará mostrando, gracias a seguir encarnando al rival cada vez que quien llegó se descuide, lo que del universo le permanece aún oculto. Eso oculto que ni siquiera podía sospechar antes de llegar hasta el lugar desde donde ahora habita a ese universo. Es decir, la esfinge, rival, aliado, maestro, al mostrarle eso de lo que ahora debe purificarse, le estará indicando a quien por fin concluye su viaje. ¿A dónde debe dirigirse en su siguiente viaje? Ilustración. Después de la consumación, el noble medita sobre la desgracia, y por anticipado se arma contra ella. I Ching. Hexagrama 63. Después de la consumación. El I Ching, o en realidad, Yi King, si se quieren seguir claves ocultas, básicamente, consiste en 64 hexagramas que, combinándose entre sí, describen, de acuerdo a sus principios, todas las situaciones posibles del universo, desde el paso inicial en que alguien quiere crear algo. El primer paso, lógicamente, se llama entonces lo creativo, pero en forma contraria a lo que podría suponerse, el último paso no recibe el nombre de lo consumado, sino que es nombrado antes de la consumación. Enigma hermético indescifrable para el común de quienes intentan abordar una cosmovisión tan lejana, pero obvio y transparente para quien ya dispone del método del mago, y aprendió que jamás debe suponerse la llegada a destino como el capítulo final que concluye la obra, sino como el primer capítulo de la obra siguiente. Y si la llegada a destino concluye paradójicamente en estar en realidad antes de la consumación, el momento anterior a ese cierre abriente, corresponde al hexagrama inmediatamente anterior, el 63,
que ubica la situación del momento después de la consumación. ¿Y qué propone para esa situación? Meditar para anticiparse a la desgracia. Meditar, pero ¿en qué? Una vez más, el mismo método que nos enseñó a llegar hasta aquí, nos enseña qué hacer aquí. Las claves que nos posibilitaron lo que ya es realidad, son las mismas que nos muestran ahora el camino para recorrer esta nueva realidad. Lo mismo que hemos necesitado para iniciarnos en el viaje, es lo que ahora necesitamos para iniciarnos en la Tierra Nueva. Aquí también deberemos arrancar bifásicamente. Y para eso, tendremos que escucharnos responder las 3 preguntas que nos permitirán custodiar, que ingresará y que no dejaremos que ingrese. Primera pregunta, ¿desde dónde entramos? ¿Qué hemos logrado efectivamente filtrar de eso que, gracias al viaje realizado, descubrimos que debíamos filtrar? Atender a eso y asegurarnos que siga fuera eso ya filtrado, es lo que permitirá habitar la Tierra Nueva y que, independientemente del tiempo que transcurra, siga siendo nueva. Segunda pregunta, ¿qué vimos en el viaje que deberíamos haber filtrado y no lo hemos hecho aún? En los momentos donde todo corría serio riesgo, fuimos nosotros mismos quienes lo hemos resuelto, o tal vez dependimos de la casualidad o de algún compañero de viaje que lo resolvió una y otra vez por nosotros. Todo eso que ya se detectó que debería haberse filtrado y aún no se filtró, debe ser inmediatamente expulsado de la Tierra Nueva. Y para eso, habrá que hacer excursiones, que pueden llevarse a cabo en ese mismo territorio nuevo. Es innegociable imponernos desafíos cuyo único objetivo es el de asegurarnos que podemos resolver eso que dejamos sin resolver. Si durante el viaje, cada vez que alguien se enojaba, tendíamos a escondernos y dejábamos la situación en manos de nuestros compañeros de viaje, pues tendremos que crearnos situaciones de enojo, con la exclusiva finalidad de arrancar bifásicamente y ahora enfrentarlas y resolverlas por nosotros mismos. Tercera pregunta, y tal vez, la más excitante, ¿qué, desde la Tierra anterior y durante todo el viaje nos pareció normal, positivo y defendible en nosotros mismos? Pero ahora, gracias a la esfinge rival, aliado, maestro que cuando encarna eso logra complicarnos todo, desocultamos, ¿debemos filtrar para incrementar la fuerza de nuestra magia? Todo eso que ni sospechábamos que deberíamos filtrar en nosotros, hasta que esta nueva Tierra nos lo empieza a mostrar. Pues bien, filtrar eso será a donde dirigiremos nuestro próximo viaje. Y cuanto más presentes estemos en este nuevo universo que fundamos, con más claridad, rapidez y precisión, en pleno asombro desocultaremos entonces que, en cada cuestión cotidiana, cuanto más atendemos a lo sutil, más se nos desoculta que cada pequeña y gran cuestión que sucede en el universo, sigue el mismo método que hemos aprendido a seguir para lograr este universo. Es entonces cuando, en esa fiesta cotidiana de ver el universo con ojos de mago, estaremos comprobando por nosotros mismos la primera enseñanza por la cual elegimos, 11 pasos atrás, el método del mago. El universo responde siguiendo el mismo método desde el cual se lo aborda. Entonces, tendremos motivos permanentes para hacer de ese método algo mucho más importante aún, que el método con el que alcanzar el resultado más importante que se nos pueda ocurrir alcanzar. Decidiremos permanecer en método, simplemente, porque es el método del universo. Y como ahora la fiesta es cotidiana, estaremos, casi sin darnos cuenta, ante la enseñanza final y fundamental de este paso, la que debe ser tenida en cuenta con la mayor seriedad, y que de no considerarse, amenazará de inmediato el logro alcanzado y nuestra permanencia en el método desde donde lo alcanzamos. Es imprescindible, es innegociable, es urgente y es vital. Aprender a festejar el logro. Todas las culturas iniciáticas lo demuestran con total nitidez. Las fechas dedicadas a los rituales de festejo, disfrute y agradecimiento son tan importantes e ineludibles como las que previamente habían sido dedicadas a las ofrendas, pedidos, trabajos e invocaciones. Festejar es valorizar. Y quien no viera el máximo valor en haber alcanzado lo que solamente pudo lograrse con la armonía de las más sutiles fuerzas universales, no merecería que tales fuerzas lo ayuden. Festejar, para recuperar fuerzas. Y para invocar nuevas fuerzas con las que emprender lo que por sí mismo, el mago aprendió, es lo más magnífico que puede hacer en y con su vida, su próximo viaje iniciático. Síntesis. Si hemos llegado a la tierra prometida, es para conquistarla. Conquistarla es lograr ahí eso, que para lo que iniciamos el viaje. Por llegar aquí, detrás de la esfinge,
logramos desocultar al aliado, el maestro. Y quienes logramos vaciar ese disfraz, ahora podemos y debemos usarlo. Quien ahora está donde la esfinge no quería que esté, encarnará a la esfinge que decide implacablemente que ingresa y que no, en esta tierra para que sea nueva. Encarnando la esfinge, encarnaremos entonces al maestro, y el viaje entonces nos habrá propiciado el más bello de los regalos que el universo puede brindarnos. Nos habrá transformado en nuestros propios maestros. Maestro que seguirá enseñándonos, mientras escuchemos los interrogantes que nos plantean. Interrogantes que irán trazando el recorrido del próximo viaje. Quien cuando partió no sabía qué hacer para llegar a destino, quien ante cada obstáculo tuvo que ir más allá de lo que no sabía y no podía, ahora se enseña a sí mismo. Aquel que antes sometía nuestros deseos detrás de sus no sé y sus no puedo, ha sido conquistado. La nueva tierra ha sido conquistada. Invitar a lo más sutil del universo a festejar la magia de estar aquí. Eso es ahora el paso. Conclusión. ¿Qué realicé en lo que realicé? Algo ahora está en el universo porque yo lo he creado. Entonces, el universo se enriqueció gracias a mí. Y como he aprendido en mi recorrido que el universo es simétrico, que afuera es un espejo de adentro, ahora el universo también me enriquece a mí. Algo está en el universo porque yo lo he creado. Eso es magia. Me he creado a mí mismo como mago. Entonces, me he creado a mí mismo. Las tres presencias sagradas que atraviesan toda la historia sagrada de la humanidad están ahora en mí. El guerrero, el mercader, el sacerdote. Los tres iniciados de Hermes Trismegisto el gran mago. Se realizan en lo que realizo. Y realizar eso es realizar magia, pues quien en cada cuestión que hace y quiere hacer en su vida integre al guerrero, al mercader y al sacerdote, descubrirá integrada la magia. Eso que tanto quería crear, me ha creado a mí. El resultado a alcanzar era a mí mismo. Se trata de mi creación. Y hasta he desarrollado la escucha suficiente como para develar lo que en eso se oculta. Cuando logro mi creación, logré mi creación. Ahora la montaña cuenta con un aliado más. Estoy en la cima del mundo porque subí a la cima de mi mundo anterior. Y lo superé. Llegué más alto que todo eso. Allá abajo dejé al que temía dar el primer paso. Allá abajo dejé al que dudaba de que el universo se interesara en ayudarlo. Allá abajo dejé al que dudaba de sí mismo. Allá abajo dejé a aquel que tanto trató de convencerme de que no podía, y que ahora quisiera estar aquí conmigo. ¿Para qué llegué hasta aquí? Para tener el derecho al mejor lugar, desde la cual elegir mi próxima montaña. Otras montañas, otros universos, otras vidas. Vida de magia. Eso es la vida. No me he traicionado. El universo ya lo sabe, puede ponerse de mi lado. Antes de despedirnos, deseamos invitarlos a participar activamente en la construcción de este espacio de crecimiento. Sus comentarios, pensamientos y experiencias son una parte invaluable de este diálogo continuo que juntos sostenemos. Cada voz suma, cada perspectiva enriquece nuestra búsqueda colectiva de conocimiento. Y queremos expresar nuestra más sincera gratitud por su atención y receptividad a lo largo de este viaje.